A ver, imaginemos por un momento un equipo de fútbol que no nace, digamos, en una cancha, sino en los cuarteles del México posrevolucionario. Algo ya de por sí bastante raro. Sí, rarísimo. Un equipo fundado por un general que cambia de nombre como si fuera un espía para poder sobrevivir y que para ser campeón decide, prácticamente robarse a media selección de otro estado. Que no es una exageración, fue casi literal. No, no lo es. Y no es el guión de una película. Es la historia real de un club que marcó una era. Hoy vamos a analizar la increíble y, la verdad, muy turbulenta historia del Club Deportivo Marte. Me encanta este tema. Nuestra misión es desentrañar cómo este equipo, que nació de la Secretaría de Guerra y Marina, pues refleja todas las tensiones políticas de la época, el poder militar y esa transición tan complicada del amateurismo al profesionalismo en México. Y es que, fíjate, la historia del Marte es un microcosmos perfecto. Es casi un caso de laboratorio para entender el fútbol mexicano de principios del siglo XX. ¿Por qué un microcosmos? Porque en esa época, el fútbol no era solo un deporte. Era, pues, una herramienta de influencia, un reflejo del poder de los caudillos sonorenses que gobernaban el país. Claro. Y era un escenario donde se jugaban las identidades regionales. La trayectoria de este club es una lección fascinante de cómo la política y el deporte estaban, inseparables. De acuerdo. Empecemos a desempacar esto. Para entender al Marte tenemos que transportarnos a ese México posrevolucionario. Un país donde ver militares en la vida diaria era, pues, lo normal, ¿no? Era el día a día. En ese ambiente, a un general llamado Rafael M. Aguirre, que además era muy aficionado al fútbol, se le ocurre financiar un equipo. Y el primer nombre que le ponen es, hoy nos daría muchísima risa. Es casi cómico, la verdad. El equipo se llamaba Cuenta y Administración. Exacto, Cuenta y Administración. O sea, era literalmente el nombre de la oficina del general en la Secretaría de Guerra y Marina. Cero intimidación. Nada. ¿Te imaginas a los rivales diciendo, cuidado que el domingo jugamos contra Cuenta y Administración? Parece que vas a una auditoría, no un partido. Totalmente. Y ellos mismos se dieron cuenta. Cuando en 1921 buscaron entrar a la Federación de la Capital, entendieron que necesitaban algo con más peso. Con más garra. Exacto. Así que se rebautizaron como Guerra y Marina, mucho más directo y, acorde a sus orígenes. Ay, sí, el mensaje era claro. Somos el equipo del ejército. Pero esa identidad tan explícita también les trajo problemas, ¿no? Sí, muy rápido. Apenas 2 años después, la Federación implementa nuevos estatutos que prohibían equipos con nombres de dependencias oficiales. Supongo que para evitar politizar todo. Claro, evitar conflictos de interés. Así que, de nuevo, a buscar otro nombre. Y aquí es donde la conexión política se vuelve no solo explícita, sino, estratégica. El equipo adopta el nombre de SONSIN. Un anagrama de Sonora y Sinaloa. Para quien no esté familiarizado con esa época de la historia de México, esto es clave. ¿Por qué esos dos estados? Porque en ese momento, como lo dejan muy claro las fuentes, los sonorenses mandaban en el país. El famoso Grupo Sonora, con Obregón, con Calles, dominaba la política nacional. O sea, no fue casualidad. Para nada. Al llamarse SONSIN, el equipo no solo nombraba el origen de muchos de sus jugadores y del propio general Aguirre, se estaba alineando directamente con el grupo político en el poder. Era una declaración de lealtad. O sea que el nombre era una especie de escudo, una forma de decir, estamos con los que mandan. Pero esto también revelaba su mayor debilidad, ¿no? Su total dependencia de ese poder. Absolutamente. Y la prueba llegó muy pronto. En 1923 estalla la rebelión de la Huertista, un conflicto armado enorme. Y al general Aguirre, su fundador y patrocinador, lo envían a Guaymas a combatir. ¿Y qué pasa con el equipo sin su general? Se desintegra. Al final de la temporada se deshace. Su destino dependía completamente de los vaivenes de la carrera militar y política de su fundador. No había una estructura de club real detrás. Pero la historia no termina ahí. Unos años después, con la situación más calmada, el general Aguirre regresa a la capital. Se pone en contacto con el portero fundador, Óscar Bonfiglio, y deciden refundar el proyecto. Le dan su nombre definitivo, Club Deportivo Marte, por el dios romano de la guerra. Exacto.
Y aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular. El general no solo quería un equipo campeón de inmediato. Y tomó una decisión que de verdad cambió el mapa del fútbol mexicano para siempre. Fue una jugada audaz y sin precedentes. El general Aguirre viajó personalmente a Guadalajara, Donde estaba la legendaria selección Jalisco. que era la base del fútbol mexicano, famosa por su técnica, su estilo. Era un combinado de los mejores jugadores del Guadalajara, del Atlas. ¿Y el general no fue a fichar a 1 o 2 jugadores? Prácticamente desmanteló a esa selección. Así es, convenció, con los medios que el ejército podía ofrecer, a casi la mitad de los jugadores para que se mudaran a la capital y jugaran con el Marte. Fue un golpe de autoridad tremendo. No fue un fichaje, fue una redada de talento. Y los nombres son pura leyenda, con apodos increíbles. Se trajo a la Venada a la Torre, a Ignacio el Calavera Ávila. Y hay que detenerse en el Calavera Ávila. Tenía fama de ser uno de los defensas más duros y temidos de la época. Traerlo a él solo ya era una declaración de intenciones. Era el músculo que necesitaban. Y súmale a Tomás el Poeta Lozano, por su elegancia, a Lorenzo la Yegua Camarena por su potencia, a El Patarrata Hernández y sobre todo al gran goleador El Moco Hilario López. Con ese trabuco, El resultado fue inmediato. En la temporada 1928-1929, el Marte solo perdió un partido y se coronó campeón de manera contundente. contundente en el resultado, sí, pero lo que es crucial entender aquí es que esto no fue solo un grupo de fichajes, fue un trasvase cultural. ¿A qué te refieres? La tan aclamada influencia del estilo tapatío, ese juego técnico, vistoso, de toque, se instala de golpe en el fútbol de la Ciudad de México gracias al Marte. Cambió por completo el equilibrio de poder. Y me pregunto, ¿cómo se recibió esto en la capital? ¿Se vio como un equipo de mercenarios? Es una excelente pregunta. Las fuentes sugieren una mezcla. Por un lado, admiración por la calidad del equipo, pero por otro, siempre existió esa tensión. No se sentía como un campeonato chilango. Era la selección Jalisco con otra camiseta. Exacto. Y esa falta de arraigo local sería un problema que el club arrastraría toda su vida. Parecía que el Marte iba a construir una dinastía, pero tan rápido como subieron, empezaron a caer. Y de nuevo, la causa fue una decisión militar. Correcto. A mediados de 1931, el secretario de Guerra y Marina, el general Joaquín Amaro, un hombre de disciplina férrea, emitió una orden que lo cambió todo. Simple y directa, ¿no? Muy simple. Todo el personal que cobrara un sueldo militar debía pasar al servicio activo, o sea, enlistarse formalmente en el ejército. Y claro, los jugadores del Marte cobraban su sueldo de la milicia. Eran futbolistas, no soldados. Exacto. Ante la disyuntiva de tener que ir a los cuarteles, entrenar con rifles, pues muchos prefirieron abandonar el equipo. Se produjo una desbandada masiva. Y todas esas estrellas tapatías quedaron libres de la noche a la mañana. Y aquí es donde vemos la astucia de otro club emergente, uno que estaba construyendo su proyecto de forma muy distinta, el Necaxa. Entonces el Marte se desmorona por este decreto. Y el Necaxa simplemente estaba esperando para lanzarse sobre los jugadores, totalmente. Y demuestra la visión que ya tenían. Sus directivos entendieron que el poder militar era un pilar frágil, mientras que el talento era un activo real. Fue una jugada maestra de gestión deportiva. En una era donde ese concepto apenas existía, contrataron a varias de las figuras que dejó ir el Marte y con esa base construyeron el legendario equipo de los 11 hermanos, que dominó los años 30. El golpe para el Marte fue durísimo. Se fue en picada. Años después, en 1943, llega el profesionalismo. Se funda la primera división y el Marte es uno de los fundadores. Pero su época dorada ya había pasado. Pasadísima. Su primera temporada profesional fue un desastre. Terminaron en último lugar con solo 4 victorias. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué un equipo que fue tan poderoso en la era amateur fracasa tan estrepitosamente al entrar al profesionalismo? Supongo que la respuesta es que ya no bastaba con tener un general detrás. Exacto. Las reglas del juego, literal y figuradamente, cambiaron por completo. El patrocinio militar ya no era suficiente. Se necesitaba una estructura empresarial, una visión a largo plazo
generar ingresos por taquillas y, fundamentalmente, una base de aficionados. Algo que el Marte, el equipo de un general, nunca construyó. Su viejo modelo de poder se había vuelto obsoleto. Parecía que el club estaba condenado a la irrelevancia, pero la historia del Marte tiene un último giro inesperado, un último destello de gloria. Totalmente increíble. En 1952, el equipo se muda a Cuernavaca, y un año después, en la temporada 1953-1954, contra todo pronóstico, ganan el campeonato de Primera División. Un resurgimiento que nadie vio venir. Y hay un nombre clave ahí: Ignacio Trelles. Tener a Don Nacho en el banquillo fue fundamental. Un genio táctico. Él supo armar un equipo competitivo. Y la mudanza a Cuernavaca también les dio una nueva identidad, aunque fuera temporal. Por primera vez eran el equipo de un lugar. Fue su único título en la era profesional. Pero la gloria del Marte siempre fue así, increíblemente efímera. La caída fue fulminante. Justo en la temporada siguiente, la 54-55, el equipo campeón desciende. El campeón defensor relegado. Es algo casi impensable. Un colapso total. Y el golpe final, el que selló su destino, fue aún más trágico y, en cierto modo, absurdo. Ya en Segunda División, en 1956, el Marte es expulsado de la federación. Y la razón no fue una quiebra, ni un escándalo. Fue por alinear a 2 jugadores menores de edad en un partido contra Morelia, algo que hoy se resolvería con una multa. Exactamente. Morelia presentó una queja, la federación investigó y, en una decisión que hoy parece desproporcionada, determinó que el Marte sería expulsado de toda competencia. Y ahí reside la gran ironía de su final, ¿no? Es la ironía perfecta. Un club nacido del poder militar que dominó la liga con generales y estrellas, operando casi por encima de las reglas. Y termina desapareciendo por una falta administrativa, por un error burocrático. Por no seguir el reglamento. Es una muestra perfecta de cómo el fútbol se estaba formalizando, se estaba convirtiendo en una institución con reglas estrictas para todos, y ya no había lugar para las viejas estructuras de poder. El fútbol se modernizó y el Marte no supo o no pudo adaptarse. Exacto. Después de su desaparición, hubo algunos intentos por revivirlo. Surgió un Marte Morelos que anduvo por las divisiones inferiores. Por ahí pasó Francisco Gabriel de Anda en el 92. Tuvieron un breve éxito en el 2000 cuando ganaron un título en segunda y ascendieron a la primera A. Pero, bueno, la identidad original ya estaba completamente diluida. Exacto. Y la última transformación fue el clavo final en el ataúd. El equipo cambió de nombre a Potros Marte Pegaso y se mudó a Acapulco. Ahí ya no quedaba nada de aquel club de los cuarteles. La conexión con su origen se rompió para siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto? La historia del Club Deportivo Marte es mucho más que una lista de resultados. Es una crónica del México del siglo XX. Es una ventana a la influencia militar, a las lealtades regionales y al a veces caótico parto del fútbol profesional mexicano. Se lo vemos en perspectiva. Sus nombres, sus jugadores, sus ascensos y caídas estaban dictados por las mismas fuerzas políticas y sociales que moldeaban a la nación entera. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. En el fútbol actual, tan globalizado, tan comercial, ¿podría siquiera existir un equipo con una conexión tan directa y abierta con el poder político o militar como la que tuvo el Marte? Y si existiera, ¿cómo lo percibiríamos hoy? Sería impensable, ¿no?